Estudio técnico de un proyecto de inversión. Los proyectos de inversión están conformados por varias etapas. En este caso, el estudio técnico es la segunda etapa. En él se contemplan los aspectos técnicos necesarios en el uso eficiente de los recursos para la producción de un bien o servicio. También nos ayudan a determinar el tamaño óptimo o mejor de las áreas de producción, así como otros aspectos importantes que veremos más adelante. La importancia de esta etapa es la posibilidad de llevar a cabo una valoración económica de las variables del proyecto. Esto nos ayuda a tener un presupuesto aproximado de los recursos necesarios para el proyecto. Objetivo del estudio técnico es demostrar la viabilidad del proyecto. En un aspecto técnico, en palabras simples, saber si nos favorece hacer el proyecto o mejor no lo elaboramos o no lo hacemos. El estudio técnico cuenta con tres partes principales, las cuales son el tamaño del proyecto, la localización del proyecto y el proceso productivo. Estas están conformadas por otras variables que se verán más adelante. El tamaño del proyecto es la capacidad de producción o prestación de servicios durante un periodo de tiempo determinado. Ahora veremos la variable de la tecnología, las cuales son herramientas que repercuten enormemente en la capacidad de producción, en la eficiencia y los costos de producción. Mientras más avanzada sea la tecnología, suele ser más cara. Y pues obviamente también esto implica que va a ser más eficiente y vamos a poder producir más producto, vamos a poder, pues, por ejemplo, prestar más servicios. Ahora, la disponibilidad de insumos. Es la capacidad de poder tener materiales necesarios para el funcionamiento del proyecto, siendo los insumos materiales o materias que se consumen, se acaban o se gastan, siendo importante que siempre haya un acceso constante o un abastecimiento de estos instrumentos, de estos materiales, ya que sin ellos no se puede elaborar el proyecto, prácticamente no se pueden realizar las actividades, por lo que pues no es conveniente hacerlo en un lugar que no nos permita tener esta disponibilidad. Aspectos muy importantes dentro del estudio técnico es la localización geográfica. La localización debe entenderse como un factor que interactúa directamente con la tecnología y los costos de este. Por ejemplo, ciertas ubicaciones imponen restricciones físicas que limitan el tipo de maquinaria que se puede instalar o requieren infraestructuras especiales para el manejo de suministros. Asimismo, la elección del sitio debe buscar un equilibrio entre factores técnicos, legales, tributarios y sociales. No se trata solo de encontrar el lugar más barato, sino aquel que permita maximizar las ganancias o minimizar los costos operativos totales. Otro de los factores es la estacionalidad de la demanda. La estacionalidad de la demanda es un fenómeno donde el comportamiento de compra de los consumidores presenta variaciones cíclicas o periódicas regulares a lo largo de un año. Estas fluctuaciones pueden ser causadas tanto por factores climáticos, temporadas festivas, ciclos escolares o costumbres sociales. En el estudio técnico, comprender este ritmo es vital para planificar la capacidad de producción y evitar ineficiencias. Cuando el proyecto enfrenta una demanda estacional, la gestión de los recursos se vuelve un desafío de optimización. El evaluador debe decidir si diseñar un plan capaz de cubrir los picos máximos de la demanda o si opta por un tamaño promedio, complementando la producción con estrategias como el pago de horas extras, la contratación de turnos adicionales o la acumulación de inventarios durante los meses de baja actividad. Por otro lado, tenemos la valoración del riesgo. Es un proceso clave en la toma de decisiones financieras, ya que implica analizar variables como las proyecciones de inflación, la evaluación del entorno económico y las tasas de interés, que pueden afectar una inversión o proyecto. Cuando se proyecta una inflación alta, el poder adquisitivo disminuye y aumenta la incertidumbre, lo que eleva el nivel de riesgo. A su vez, la evaluación del contexto, como el crecimiento económico, la estabilidad política y el comportamiento del mercado. Este permite anticipar posibles escenarios futuros. Finalmente, las tasas de interés influyen directamente en el costo del financiamiento y en la rentabilidad esperada, ya que tasas más altas suelen implicar mayor riesgo y menor acceso al crédito. Estas, en conjunto,
Son elementos que permiten estimar el nivel de riesgo y tomar decisiones más informadas y estratégicas. Dentro del proceso productivo se encuentra la identificación y presentación de los requerimientos de bienes y servicios necesarios para su ejecución. Identificar no significa únicamente hacer una lista, sino determinar técnicamente qué recursos se necesitan, en qué cantidad y con qué características, ya que de esta precisión depende la correcta estimación de la inversión inicial y de los costos operativos. Los requerimientos de bienes incluyen todos los recursos físicos tangibles como por ejemplo la maquinaria, equipos auxiliares, herramientas, infraestructura y materias primas. Su definición depende directamente de la tecnología seleccionada y del volumen de producción proyectado. Una estimación inadecuada puede generar sobreinversión o una capacidad productiva insuficiente. La maquinaria es especialmente relevante, ya que suele representar la mayor parte de la inversión y define la capacidad del proyecto. Por ello, debe especificarse su capacidad, vida útil y requerimientos técnicos. Además, es necesario considerar la infraestructura y la mano de obra, cuya planificación debe ser coherente con el diseño del proceso productivo para evitar ineficiencias. Por otro lado, el proyecto también requiere servicios como energía eléctrica, agua, mantenimiento y transporte, los cuales deben evaluarse en términos de disponibilidad y costo, ya que impactan directamente en la continuidad operativa. Finalmente, todos estos requerimientos deben presentarse de forma estructurada mediante cuadros técnicos y especificaciones, permitiendo cuantificar la inversión y sustentar la evaluación financiera. Finalmente, podemos concluir que la correcta identificación y presentación de bienes y servicios traduce el diseño técnico del proceso productivo en necesidades concretas y cuantificables, garantizando de esta forma la coherencia y viabilidad del proyecto. Como hemos podido notar, un estudio técnico necesita de muchas cosas, no solamente los factores y variables que necesitamos investigar para saber qué podemos hacer, sino que también se necesita de tiempo, se necesitan de recursos monetarios y también se necesita de personal. Así, teniendo todos estos factores juntos, podemos lograr un gran proyecto. Y así también podemos traer nuestras ideas a un producto físico para poder tener rentabilidad en nuestros negocios y nuestros proyectos futuros. Muchas gracias por ver el video.